Muy buenas tardes. La Cátedra Carlos Monsiváis, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Dirección de Estudios Históricos, les da la más cordial bienvenida a esta cátedra, a esta sesión de la Cátedra Monsiváis, Aproximaciones y Reintegros, la actualidad de Monsiváis. Le vamos a dar la palabra a Luis Barjau, el organizador, el creador de la Cátedra Monsiváis. Muy buenas tardes. La Cátedra Monsiváis tiene este evento que es la quinta presentación que tenemos en términos de congresos sobre vida y obra de don Carlos Monsiváis, aparte de las publicaciones que hemos hecho, de las cuales les informaré seguidamente. Pienso que es ilustrativo para la cultura mexicana el aporte de vida y obra de Carlos Monsiváis. La Cátedra Carlos Monsiváis se fundó en la Dirección de Estudios Históricos del INAH el 2 de septiembre del 2015. Estuvo originalmente impulsada por Teresa Franco, exdirectora del INAH, en acuerdo con algunos investigadores, entre ellos Lilia Venegas, Esther Acevedo, Francisco Pérez Arce, Saúl Escobar, Carlos San Juan, Marcela Dávalos, María Eugenia del Valle Prieto, yo mismo estando en funciones de director de la D en ese tiempo. La cátedra fue decididamente avalada, comprendiendo de inmediato su significado institucional, por el actual director general del Instituto, Diego Prieto, que aceptó en esa ocasión acompañarnos en el evento de su fundación, cosa que le agradecimos mucho. El Consejo Académico de la Cátedra Monsiváis ha previsto en su ejercicio permanente de su sede en la Dirección de Estudios Históricos, ahora bajo la gestión de la maestra María Eugenia del Valle, ha previsto el desarrollo de actividades relacionadas con el análisis de vida y obra de Carlos Monsiváis. Hemos convenido en poner énfasis, ya que en ello destacó el maestro, en el estudio de la crónica, la entrevista y el ensayo mexicano de contenido social y cultural. Con los debates y conferencias que se tienen en la cátedra, editamos los libros que son y continuarán siendo representativos de la Dirección de Estudios Históricos. El primer volumen fue El género Monsiváis, de Juan Villoro. Está en prensa el importante debate Paz Monsiváis, que originalmente se publicó por entregas en revistas nacionales. Consideramos que esta polémica es de suma importancia porque refleja el debate sobre la cultura mexicana y sobre la cultura política. Habiéndose publicado por entregas, aquel material careció de un público amplio que pudiera haberlas reunido en su totalidad. Por ello, y porque la temática abordada en aquellos años no solo se ha enriquecido en la actualidad, también ha definido sus posturas ideológicas. Por eso hemos decidido conjuntarlas en un volumen precedido de un estudio preliminar elaborado por Carlos San Juan Victoria. Contamos con la entrevista a Iván Restrepo, realizada por la maestra María Eugenia del Valle y un servidor, documento grabado que es muy rico, anecdotario, sobre vida y gestión social de Monsiváis. Por último, hemos previsto la edición de otro volumen con los materiales del ciclo de conferencias actuales a cargo del maestro Jesús Ramírez y de Paco Ignacio Taibo II. Estos materiales, con toda seguridad, darán pie para ahondar en el estudio de vida y obra de Monsiváis y de la temática correspondiente al ejercicio de la crónica y ensayos mexicanos.
La figura de Monsiváis fundó un modo particular, nacional, pero con énfasis en la Ciudad de México. Un modo de asumir el oficio de escritor. Y eso fue agregando a la formación propia como intelectual, la del cronista, el crítico y la figura social de intermediario entre la cultura popular, la conseja oficialista, el espectáculo de divas y estrellas, la academia, el gremio de artistas plásticos y de la palabra oral y escrita, las causas perdidas, como decía Monsiváis, que era su predilección, los intereses de las minorías hostilizadas y de manera inequívoca menospreciadas, los intereses de clases subordinadas, la temática de género y la diversidad sexual. Su virtud fue esa difícil ubicación crítica en medio de tantos factores distintos, sin caer en la seducción de las ofertas del poder en ninguno de sus niveles, ni en los privilegios de la clase gobernante, ni en el manierismo de los gremios artísticos. Una pulsión popular de su colonia citadina, de su mexicanidad, lo rigió siempre desde el muy talentoso joven que ingresaba al cine y a la tertulia de artistas, hasta el hombre maduro, sabio y laureado. Como tantos investigadores de la D, donde trabajó desde 1972 hasta su partida, aprendimos poco a poco a admirar la singularidad de Carlos Monsiváis. Al principio distantes de aquella figura, algo hostil, diría yo, dura, a veces sombría o melancólica. Después, como decididos alumnos ante el discurso del maestro. El taller del libro que Monsiváis impartía en la D tuvo una concurrencia especializada de alrededor de 15 a 20 connotados investigadores. Funcionó entre el 2003 y el 2010, pero Carlos participaba también junto con José Emilio Pacheco en el Diplomado de Historia del siglo XX, que funcionaba en el mismo periodo y continúa hasta la fecha. En el 2015, el Consejo de la Cátedra organizó un simposio con Esther Acevedo, Lilia Venegas, Adolfo Castañón, Raquel Serur y una entrevista a Iván Restrepo. Con fidelidad a nuestro compañero, instauramos esta cátedra que se dedica a estudiar su vida y su obra, pero sobre todo a preservar la discusión de la amplia temática que era de su interés y que resulta ser parte sustancial de las labores de investigación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, esto es, la crónica histórica, la crítica política, el desarrollo de la literatura. Acertamos y agradecemos la participación de Juan Villoro al haber impartido una conferencia magistral sobre Monsiváis, que inauguró la cátedra y que se convirtió en el primer volumen editado en su seno. Tuvimos muy buenas conferencias también de otros intelectuales mexicanos. Este libro describió y reflexionó sobre la obra del maestro. La elección que hicimos sobre Villoro como su ejecutor fue acertada, porque el discurso sobre Monsiváis, que está en su contenido, contribuyó en buena medida a escrutar pensamiento y figura de aquel de una manera, diría, exacta e inteligente. Y así resultó que, como se demuestra en sus páginas, ambas figuras, autor y personaje, establecen una tensión intelectual equidistante, muy conveniente para el desarrollo de la cultura mexicana en nuestros días, que debe ser continuada y profundizada porque es ejemplar. Tuvimos también una conferencia de Marta Lamas, muy importante, y de la maestra Elena Poniatowska. Monsiváis y otros investigadores integran
un eje especial del desarrollo de la cultura en México. Entre los géneros literarios, el ensayo, que fue el dilecto de Monsiváis, género privilegiado para la expresión social, académica y literaria en el país, pues consolida una tradición que facilita la participación de pensadores que aportan desde fuera de los rigores académicos formales. Debemos contrastar este género con los excelentes ensayos literarios de Monsiváis en uno de sus últimos libros titulado Escribir, por ejemplo. La expresión a través del género del ensayo sigue una tradición nuestra muy acorde al pensamiento idóneo en todos los órdenes del desarrollo de la cultura nacional. Por ella podemos notar una ruta trazada desde las casas y clavijero hasta el siglo XIX con Guillermo Prieto, Justo Sierra, Francisco A. de Icaza o Manuel Gutiérrez Nájera, y hasta la mitad del siglo pasado con Vasconcelos, Genaro Fernández, MacGregor, y su propio reseñado Ramón López Velardo. Alfonso Caso, Antonio Castro Leal, Daniel Cosío Villegas, entre muchos otros. En los ensayos monsivayanos de Días de Guardar, de la editorial Era del 1970, y Los Rituales del Caos, también de Era de 1995, podemos entender con claridad con qué acertó Villoro en titular su libro como El género Monsiváis. En 1987, Lina imprimió el libro Historias para Temblar, 19 de septiembre de 1985, en donde un grupo de investigadores, entre ellos Monsiváis, reflexionamos y anotamos sobre el fenómeno. Este libro resaltó que el cronista de México desempolvó la categoría de la sociedad civil, que hasta la fecha funge como una referencia reflexiva en política y politología y como iniciativa que promovió cambios en las organizaciones laborales, sobre todo académicas o universitarias. Pero la observación generalizada de la acción espontánea de jóvenes citadinos frente a los derrumbres del 85, como una nueva forma de participación conmovida por su identidad y por la injusticia, mostró una nueva vía de saneamiento y superación civilizatoria de la vida ciudadana. El análisis de vida y obra de Monsiváis, pues, permite ubicar la importancia y la singularidad de un intelectual complejo, a más de su popularidad, que reseñaba la cultura mexicana al filo de la crítica y siempre con una visión humanista y esperanzadora. El gran investigador también desplegó una mirada profunda sobre la sociedad mexicana reflejada en los momentos más agudos de la tragedia, y allí vivió nuestra fortaleza solidaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tenemos la presentación. Sentimos muy agradecidos de Jesús Ramírez Cuevas, quien… Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Tuvimos especial interés en que nos pudiera acompañar Jesús Ramírez Cuevas para resaltar una de tantas cualidades de Carlos Monsiváis, que como sabemos enlazó artistas, intelectuales, críticos de arte, en un mundo cultural creciente de los años 50, 60 y 70, pero también pudo enlazar generaciones, los que más o menos empezamos a tener cierta presencia en términos de actividades públicas, pasamos de una u otra manera por el suplemento
de la cultura en México del siempre, que era un referente cultural esencial. Y en ese suplemento hubo una convergencia de generaciones mucho más jóvenes que la del joven Monsiváis de los años 60 y 70. Me refiero específicamente a los de la juventud del 68, pero además, y aquí le subrayo, de una nueva juventud crítica y radical que irrumpe en los años 80 y en los años 90. Y ahí Monsiváis va a ser un enlace afortunado entre esa capacidad crítica de la cultura, de los lenguajes oficiales, de las actitudes de los gobernantes, de la creciente contradicción entre un Estado que se reclamaba con fundamento revolucionario, empeñado, sin embargo, en cursos no populares y muy represivos en los años 50 y 60. Y afortunadamente se enlaza con estos entonces muy jóvenes que ahora han cobrado una relevancia fundamental. Por eso nos pareció importante que tanto Jesús Ramírez Cuevas como Paco Ignacio Taibo II pudieran estar presentes para alumbrar este relevo de generaciones en la misma parecida, similar actitud crítica, combativa y de elaboración cultural. Yo ahí quisiera simplemente insistir en que esta condición de Jesús como documentalista, periodista y escritor le ha permitido reproducir uno de estos rasgos permanentes, crónicos de la literatura de las repúblicas mexicanas del 19 al 20, la presencia de personajes que son polígrafos, es decir, ejercen muy diversos géneros de lo escrito y a la vez fusionan la posición política con el cultivo de su arte. Y en ese sentido, como ya lo había comentado Luis, Carlos Monsiváis es parte de esta tradición que tiene su muy clara, rotunda y de muchísima presencia histórica de Ignacio Ramírez en la generación de la Reforma, obviamente de Guillermo Prieto, y que Carlos Monsiváis va a revivir en su irrupción modernista, avant-garde de los años 50 y 60, sin embargo, trayendo a la escena pública este viejo espíritu crítico de las intelectualidades mexicanas y que actualmente estamos ante la posibilidad de que personas como Jesús y como Paco Ignacio Taibo, que son especies de sismógrafos atentos como Carlos Monsiváis en su tiempo a las, digamos, explosiones profundas de la sociedad, lo que no aparece a primera vista, pero que se va expresando a veces en acontecimientos vertiginosos y a veces en largos periodos. Y en ese sentido, creo que se vuelve a renovar esta tradición crítica y por eso era importante que Jesús estuviera hoy para podernos iluminar sobre este encuentro de un intelectual que empezó a ejercer en el 57 en adelante, ya en el espacio público, con estos jóvenes que en los 70s empezaron a asomarse muchas veces a través del suplemento de la cultura en México. Por eso, Jesús, bienvenido y muchísimas gracias que nos acompañas. Pues ahora sí le damos la palabra, gracias al maestro Carlos San Juan. Bueno, primero que nada un agradecimiento al Instituto Nacional de Antropología, a su división de Historia por la invitación. Un segundo agradecimiento por considerar que yo tenía algo que decir, que aportar sobre Carlos, el amigo, el maestro, el periodista, cronista, el activista de las causas perdidas. Creo que, bueno, me parece muy importante en primero resaltar el hecho de que en esos momentos Carlos, si estuviera aquí, pues ya nos hubiera dado una disección de lo que es la Cuarta Transformación,
del conservadurismo, de la pertinencia o no de llevar el debate a los términos en los que se ha llevado. Podríamos entender pues las reservas o las escasas reservas culturales y morales de la derecha mexicana, que por cierto ahora recientemente alguien citó a Carlos diciendo cuál es la imagen de la historia que tenía la derecha, diciendo que él recordaba cómo sectores conservadores cuando querían ir al sanitario decían ahorita vengo, voy a Juárez. Y entonces como una manera de retratar en la vida cotidiana ese desprecio que las élites, ciertas élites de la oligarquía pues tienen por nuestra historia y pues sobre todo por el menosprecio y el racismo que existe, ¿no?, en nuestro país. Pero bueno, más allá de eso, Carlos, pues yo puedo ser como, ¿cómo puedo decir? Yo quisiera en todo caso hablar de lo que me tocó ver, compartir y bueno, y de lo que me tocó aprender con él. Y creo que lo primero era el hecho mismo de que pues Carlos tenía más de 7 vidas, así como los gatos, tenía vidas paralelas. Era un intelectual, un lector insaciable de todo, no se imaginan de cuántas cosas, hasta de lo más infumable del mundo. Las obras completas no voy a citar, pero de algunos autores que solo él conocía del pensamiento conservador de la derecha mexicana, de decisiones personales, y además, y les dedicaba tiempo pues a entender su psicología y sus argumentos. Y bueno, por supuesto, todo tipo de publicaciones, todo tipo de panfletos, todo tipo de volantes, todo aquello que… y siempre extraía algún tipo de ironía o de conclusión o de aforismos, que era una de sus actividades favoritas, era crear frases y a veces muy irónicas, a veces muy reflexivas. Normalmente nadie escapaba de su humor y mucho menos sus amigos. Entonces, pues los presentes saben a qué me refiero. Su capacidad de creación literaria incluía todos los apodos posibles a toda la legión humana que lo rodeaba y de la cual disponía para ejercer su imaginación y su capacidad de verbalizar los nuevos aspectos de la vida de cada quien. Entonces, pues Carlos era un intelectual omnipresente, o sea, no solo por su capacidad discursiva, intelectual, sino sobre todo por su curiosidad, por su interés en todo, su interés en lo social, su interés en lo cultural, su interés en las más mínimas actividades humanas que concitaban el olvido de la mayoría, pero que él encontraba ahí un hallazgo de un gesto humano que finalmente podría entenderse como la posibilidad de cambio. En fin, el caso es que Carlos era un curioso incansable. Lo mismo podía estar en El Chopo, que podía estar en una obra de teatro en Iztapalapa con 7 personas de público, y él entusiastamente les decía que iban por buen camino, que el público ahora sí que el público es de quien lo trabaja y que pues aunque sea de poco a poco se comienza, ¿no? Entonces, el asunto es que siempre estimulaba a los periodistas, estimulaba a los jóvenes que empezaban a escribir, estimulaba a los danzantes, a las gentes que ejercían la danza que no tenían espacios, a los teatreros, en fin, siempre el estímulo a los creadores, a los creativos, de todas las clases sociales, no solo los que tenían doctorado o maestría, no solo los del ámbito de la República de las Letras o de la cultura, también la gente de los barrios, de las comunidades, de los pueblos que llegaba a visitar o a conocer, siempre esta idea del estímulo a la creación, a desarrollar las capacidades de las personas, siempre la generosidad de compartir pues las lecturas, las visiones y por supuesto el gusto por, este gusto de la cultura iba más allá de solo de la sapiencia, de la sabiduría, del hecho mismo de ser alguien culto. Esto con mayúscula y con comillas, sino él alguna vez decía que saber tanto de tanto, pues solo servía para disfrutar la vida, o sea, disfrutar eso que se veía, eso que se sabía, la música, la literatura, en fin, el cine, que era una de sus pasiones. Entonces, y esa capacidad de goce, pues lo llevaba a reproducir, a aprender, no como…
bueno, a veces a lo mejor con un ejercicio memorístico, pero también con un gusto, los diálogos de las películas, de todos los géneros y de todas las mexicanas o de Hollywood. Entonces, era este gusto por la cultura, pues algo que envidiable y al mismo tiempo pues algo que hoy en día pues con tantos estímulos electrónicos que parecen que sustituyen los estímulos culturales, pues se añora, ¿no? Y bueno, yo creo que Carlos en su búsqueda intelectual y humana, pues siempre tuvo los pies en la tierra. Curiosamente, sus primeras crónicas, todos escritos están vinculados, relacionados con movimientos sociales, ya sea Danzós Palomino en Puebla y la lucha por la tierra y la democracia, o la crónica sobre Frida y Diego, que fue su primer trabajo periodístico, pero siempre tenía como esta impronta de hablar de la cultura mexicana, de la literatura, de la poesía, del aprendizaje, del gusto por la palabra, tanto escrita como cantada, porque también le gustaba mucho la música y hasta cantar, y al mismo tiempo digamos, este asunto de que la cultura pues tiene muchas expresiones y siempre el destacar que rescatar la cultura popular, ¿no? Y romper esta división que ahora ya es quizá menos marcada entre la cultura culta y la cultura popular. Él siempre quiso construir vasos comunicantes, ¿no? Porque finalmente pues la cultura es eso, son vasos comunicantes y lo que también en ese respecto pues siempre es preocupado por rescatar figuras desconocidas, artistas con talento, desde escultores, pintores, cantantes de la talla de Paquita la del Barrio, por ejemplo, ¿no? Entonces, gente que rescatada del olvido y que, bueno, pues de alguna manera le dio apoyo para su proyección. Pero bueno, siempre Carlos se preocupaba por entender. Eso creo que es una parte muy importante de su vida. Siempre se preocupaba por entender lo que estaba pasando. Por eso esa frase que al final de su vida decía tanto, ¿no? Dice, bueno, ya no entiendo nada o ya pasó lo que entendía, ¿no? Entonces, un poco porque siempre esa preocupación por estar al día, entendiendo los fenómenos culturales, entendiendo las corrientes sociológicas, las expresiones de la vida cotidiana de las sociedades, su complejidad, y de ahí extraía no solo su humor y sus metáforas, sino también pues extraía conclusiones de cómo entender la vida contemporánea, sus rituales del caos y su capacidad de reinventarse permanentemente. Entonces, en esas 7 vidas o más que Carlos tenía, pues le daba tiempo en la mañana revisar toda la prensa, comentar con los amigos todas las noticias que pudiera exhaustivamente. Yo creo que usaba 3 o 4 teléfonos al mismo tiempo porque a todos les hablaba muy temprano, y luego pues darse tiempo para dar una entrevista en la radio, luego ir a dar una conferencia a la universidad, terminar en otra conferencia en la tarde y luego ver una película, leer un libro y luego pues escuchar música o escribir en el orden que ustedes quieran, todas las actividades todos los días. Entonces era una persona muy, digamos, preocupada por esta parte de entender, pero también de estar, de percibir las sensibilidades sociales, es decir, para dónde iba la sociedad, dónde estaban las expresiones sociales, culturales, sensitivas, sensuales, que despuntaban o que prefiguraban la sociedad, y por eso siempre analizó el cambio de mentalidades, o siempre pensó que el cambio social, político, era antecedido por un cambio de mentalidades. Entonces, todo este tipo de cómo funciona, digamos, la psicología social, los valores de la gente, los comportamientos colectivos, pues siempre fueron algo que estaba muy presente en su reflexión, en su trabajo. Por eso me parece importante destacar que en esta actividad de buscar y de entender y de escudriñar en la sociedad, siempre encontraba todos los días una razón para alimentar su indignación moral,
que era la forma, ese motor que decía él, que le hacía actuar, que lo hacía pensar, y que frente a la injusticia, frente a la discriminación, frente a un hecho no justo, no correcto, él, digamos, encendían sus alarmas y empezaba a elaborar, a pensar, a ironizar. Era una manera muy interesante cómo canalizar la indignación moral y convertirla en un pensamiento crítico, convertirla en un chiste para no amargarse la vida o en un intento de hacer una carta al Correo Ilustrado con los abajo firmantes para expresar esa indignación. Todas juntas. Creo que me gustaría, en este conjunto de registros que he estado señalando, del personaje, del intelectual, del activista, del compañero, de las causas perdidas, pero al mismo tiempo el compañero solidario y generoso que es capaz de quitarse la camisa para ayudar al que está necesitado, creo que sí es importante al menos resaltar a lo largo de su trayectoria varias constantes. No voy a hablar de su literatura, de su estilística, ni de su contribución a la literatura o a la cultura en general, pero sí esta parte que fue su constante, este vínculo de los movimientos sociales, la lucha por el cambio, la esperanza de una transformación y la contribución que él, de manera modesta, de acuerdo con sus palabras, siempre hizo, ¿no? Entonces, en el 68, pues, digamos, todas esas características de ser al mismo tiempo redactor de los manifiestos de la Asamblea de Intelectuales, al mismo tiempo convocante y fallido maestro de mesa de las, bueno, yo nunca lo vi, pero todos hablaban de que su destreza en las mesas de las asambleas no era lo mejor. Él mismo se frustraba o decía haberse frustrado su talante, su futuro de líder, pero siempre, de todos modos, dejaba ese espacio, estaba ahí, y quizá una de las características que tenía Carlos dentro de sus géneros literarios fue el género de los desplegados en la prensa por todas las causas del mundo y todas las causas de este país, donde él siempre pues, imprimió un sello, una visión, la preocupación por ordenar las ideas y porque la izquierda, los movimientos sociales, las causas tuvieran argumentos y racionalizaran su perspectiva, su punto de vista, y sobre todo se despojaran de todo vestigio autoritario, sectario, estalinista o del viejo cuño, etcétera, y intentara buscar construir una perspectiva democrática abierta, no de una perspectiva de democracia radical, una perspectiva de una inclusión, de una sociedad diversa, también radical, donde ahí caben todos los mundos, y son, digamos, constantes en su obra como en su actitud, en todo, digamos, de su vida pública, ¿no? Entonces, en el 68, él rescata estas tradiciones de lo cultural, digamos, de la cultura del rock que rompe con la cultura tradicional. Él es de los primeros que empieza a reivindicar la necesidad de la universalización de la cultura, de la necesidad de que los mexicanos nos abramos al mundo, a las nuevas sensibilidades, a los nuevos géneros musicales, culturales, y por algo, en algún momento, él acuña esta frase de que en esos años nace la primera generación de norteamericanos nacidos en México, ya aculturados y pensando en el horizonte cultural de los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo rescata la parte, digamos, de la radicalidad del rock, de la radicalidad del concierto, de la radicalidad de la liberación del cuerpo, de las expresiones colectivas del desmadre que rompen con el autoritarismo y el control de las iglesias, del Estado y de los padres, ¿no? Entonces, como elementos de la chacota, del desmadre, pero también del movimiento, de los movimientos sociales. Y en el 68, él, digamos, me parece importante, aparte de que ahí da cuenta de que inicia una tradición de resistencia, de lucha democrática de un nuevo sector, las clases medias y los estudiantes y los jóvenes, ¿no? Entonces, y con su diversidad. Pero en particular, este rescate de la idea de que en el 68 hay dos elementos centrales: el antiautoritarismo, la lucha contra el autoritarismo, y la defensa de los derechos humanos como un elemento central. Él siempre señaló que, bueno, los derechos humanos se acuñaron en los 80 como concepto ya de uso
la academia y en los movimientos y en la opinión pública, pero él ubica, digamos, este asunto de la lucha contra la represión y el abuso policíaco, la disolución del cuerpo de granaderos, la libertad de los presos políticos, como luchas enmarcadas en la defensa de los derechos humanos. Y luego, por el otro lado, la lucha por la memoria, ¿no? Donde libros como La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska, su propio libro, Días de guardar, pues forman parte de una resistencia de la memoria por, digamos, combatir la verdad oficial, combatir esta industria de la desmemoria que constituye el autoritarismo, borrando todo vestigio de disidencia, borrando todo vestigio de crimen de Estado como ocurrió en el 68, el 2 de octubre, y cómo la fuerza del testimonio, el papel de los periodistas, de los escritores y de las propias víctimas reivindicando su propia versión de los hechos, terminan construyendo un triunfo de la memoria en el tiempo que se convierte en un triunfo cultural y que pues es ahí donde él siempre se preocupó por estos elementos centrales para construir y constituir esta memoria. En ese sentido, ese triunfo cultural, pues él contribuye a lograrlo, ¿no? Luego me parece importante en su trabajo periodístico intelectual esta parte de la recuperación de lo que es las disidencias de la vida cotidiana, ¿no? de los amores diferentes, de las formas de expresión cultural que son distintas y que encuentran primero en la lucha por los derechos de la mujer y el feminismo una primera explicación, digamos, teórica donde se hallan estos términos. Él da un debate o forma parte de un debate con otras personas como Marta Lamas, como la propia Nancy Cárdenas, en fin, que desde la cultura empiezan a hablar de abrir la reflexión de las causas de las mujeres, pero también de las nuevas sensibilidades de los feminismos que ahora pues, se han instalado en nuestra sociedad de manera interesante y polémica, y que bueno, pues estamos en ese proceso. Él siempre defendió esta necesidad de reflexionar, teorizar y discutir sobre la profundidad, lo que iba a causar el cambio cultural, social que iba a provocar este entronizamiento de la lucha de las mujeres y de la diversidad sexual, las otras sexualidades, la lucha por la libertad, por el derecho a ser diferente, y bueno, pues forman parte de su expresión literaria y política, junto con el término de la contracultura, ¿no? Es decir, la idea de que hay expresiones culturales subalternas, de las clases subalternas, pero también de otros sectores del ámbito intelectual, cultural, que se oponen a la versión oficial de la cultura o a la versión oficial de las cosas. En los 60s, 70s, todavía un poco se llamaba contracultura, ahora ya entró en otros conceptos como la diversidad cultural, o la pluralidad cultural, pero el término de la contracultura fue esencial en toda su primera parte de su obra, porque era una corriente contra el poder, contra la hegemonía, y que, bueno, pues quizá uno de los elementos que él destacó en el ejercicio periodístico fue el arma de la ironía como la venganza de los sojuzgados, de los subordinados, frente al poder, ¿no? La venganza simbólica, que en México, bueno, tiene toda una escuela, el doble lenguaje, etcétera, como venganza de los oprimidos frente a los opresores, y él en particular desarrolló un humor muy fino y muy irónico, también sardónico, para hablar de la falta de humor de nuestra clase política, ya sea en esta sección de Por mi madre bohemios, que escribió en un principio con Alejandro Brito, en una parte, y luego con Genaro Villamil en su segunda época, o tercera época, porque primero empezó solo y luego ya fue Alejandro y luego Genaro, donde, bueno, pues ahí quitaba intentaba acabar con la impunidad declarativa de los políticos, ¿no? De esta idea de que desde el poder, desde el púlpito del poder se puede decir cualquier cosa,
y que pues finalmente no habrá oídos que puedan, digamos, devolver una imagen de las pifias, de la ignorancia o de lo que representa esta voz engolada a veces del poder, que en nuestro caso, durante 80 años, pues se gobernó con estulticia y con mucha demagogia. En fin, entonces, eso es lo que quería destacar. Luego viene un momento, ya lo destacaba, se destacaba hace rato, en el 85, con el sismo, con el temblor del 85, él quizá vive uno de los momentos más interesantes de su trabajo intelectual y periodístico, que es encontrar una formulación que embonó con la realidad y construyó una visión de la realidad. En el caso del temblor, cuando el gobierno no actúa para defender a la gente ni rescatarla de los escombros, es la sociedad la que toma por unos días la ciudad para rescatar a la gente y hacerse cargo de la reconstrucción o bueno, de la ayuda a los que la necesitaron, a los damnificados. Y él a eso, ahí él le da, digamos, él plantea que el 85, el temblor del 85 es la carta el acta de nacimiento de la sociedad civil como tal. Es decir, nace la sociedad civil, así como un ente autónomo del Estado y hasta de los partidos, y construye una respuesta a la altura de la urgencia que se estaba viviendo y que es una ruptura al mismo tiempo epistemológica, cultural, política en esta ciudad que da pie o propicia o genera un cambio político y social más adelante, y el primer choque es en el 88, ¿no? Pero en el 85 esta capacidad incluso fue muy polémico a sus artículos sobre la toma de los poderes, sobre el nacimiento de la sociedad civil, porque había quien decía que estaba exagerando, que estaba encontrando algo que no existía. El tiempo, pues finalmente creo que le dio la razón en el hecho de poderle dar una identidad a la sociedad en movimiento como sociedad civil y con capacidad y autonomía. Y al mismo tiempo, esta toma de poderes que demostraba que la sociedad podía, más allá del gobierno, más allá de los partidos, hacerse cargo de los destinos de su propia vida y los destinos de la ciudad. Eso me parece un elemento de nacimiento, de ahí se acelera el proceso democratizador del país y que él lo establece como, digamos, en esta idea del nacimiento de la sociedad civil. Luego, él en su lectura de la sociedad civil, ahí establece 2 o 3 momentos importantes más adelante que hablan del cambio de rumbo de la sociedad civil respecto a lo que está viviendo, ¿no? Entonces, a mí me pareció importante destacar esto y quizá el 94 como un momento en el que la irrupción de los indígenas armados del ZLN, que vuelve, digamos, al tema central también de su obra, que es lo marginal en el centro, como él con la obra de Novo o sobre Novo logró construir un título de un libro que al mismo tiempo es una perfecta expresión y explicación de lo que en el 94 y más adelante sucede, cómo lo marginal se coloca en el centro, cómo la periferia, los marginados, se vuelven el centro del debate nacional. Y por eso me parece muy importante que en el 94 él se ve interpelado, él un pacifista irredento, contrario a la guerrilla armada, contrario a las capuchas, contrario a toda esa parafernalia, digamos, guerrillera. Él encuentra en el rostro no visto de los indígenas una causa no solo perdida, sino una causa profunda de México que hay que apoyar y que él frente a la discriminación siempre se indignó, frente al racismo, él siempre creo que documentó exhaustivamente, porque lo hizo a lo largo de toda su obra, este racismo que existe en la sociedad mexicana, que en el fondo oculta un clasismo, porque el racismo en México tiene una impronta clasista muy fuerte y eso él lo pudo visualizar también para demostrar el talante de las élites mexicanas. En ese sentido, él con su profundidad, con su agudeza, su capacidad de extraer lecciones donde uno no ve más que puras anécdotas, él veía esa parte como muy importante. Y entonces, el no sin nosotros,
que era su manera de decir, su manera de construir una respuesta a nunca más un México sin los indígenas, que expresó el Congreso Nacional Indígena y los zapatistas, pues él digamos, hace copio de este interés por esta acción de los indígenas, no sin críticas, no sin, digamos, si algo caracterizaba a Carlos es que todo fenómeno social, todo fenómeno académico, todo fenómeno cultural lo diseccionaba y lo deshacía, incluso tomando partido por sus causas, también veía pues las debilidades, los errores, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este caso nunca dejó de pensar en las mujeres indígenas, de que en las comunidades se vivía una opresión cultural, económica y política en las comunidades indígenas, y que era una necesidad de que tener que cambiar la situación de las mujeres y de las minorías sexuales en las comunidades, pero también esta idea de que la democracia colectiva debe construirse sobre la base del respeto del derecho individual, que no debe haber un equilibrio entre el derecho individual a una vida libre como del derecho de la colectividad de decidir en común para decidir sobre su vida y tomar decisiones para cambiar su circunstancia. Entonces, estas tensiones entre lo individual y lo colectivo siempre también fue un tema de reflexión, y por eso él hacía eco tanto de todas las formas de discriminación, de todas las formas de odio social, de los crímenes de odio en particular. Él, a través de debate feminista, de sus ensayos en proceso, en la jornada, pues documentar este asunto de cómo habría que tipificar o construir conceptos que nos ayuden a visibilizar los peores rasgos del género humano, y en este caso los crímenes de odio como uno de los aspectos peores de la humanidad, que se expresa en el feminicidio, que se expresa en la homofobia asesina, que se expresa en el racismo contra los asesinatos contra indígenas por ser indígenas, en fin, esto que le parecía esencial y que pues todo el tiempo, digamos, sobre todo a partir del debate en Estados Unidos a finales de los 90, insistió en que México tendría que entrar en una profunda reflexión sobre estos comportamientos sociales depredadores, bárbaros, y que el debate sobre crímenes de odio nos podía ayudar a visibilizar estos comportamientos y para cambiarlos, ¿no? Entonces, luego, quizá pensando en qué pensaría hoy, yo creo que una de las constantes de Carlos Monsiváis pues fue como decía, su credo pacifista, pero también su credo democrático. Él fue un demócrata pensando que la democracia, como decía, era algo más que elegir a los gobernantes, y que en ese sentido siempre se preocupó por la construcción de una cultura democrática. Por lo tanto, expresándose contra cualquier vanguardismo, contra cualquier sustituto de los ciudadanos, y pensando que algo que es muy importante, y que eso también tiene que ver con los procesos que surgieron después de los 80, desde el 85, donde decía que para que hubiera Estado de Derecho, y sobre todo para que hubiera derechos como tales, pues tenía que haber ciudadanos que los conocieran y ejercieran, ¿no? Entonces siempre la construcción de esta situación de cuáles son los instrumentos que la sociedad requiere para poder tener una mejor vida, para transformar su propia realidad, pues siempre pensó en instrumentos democráticos, en los instrumentos de la palabra, el conocimiento, la problematización. Decía, no basta saber cuál es el origen de un problema, sino hay que problematizar, hay que ver la complejidad de los problemas para ver la complejidad de las soluciones, y eso no es muy común que se haga en nuestra sociedad. Siempre tendemos a la simplificación, al maniqueísmo, y él siempre estaba buscándole los tres pies al gato y intentando buscar otras explicaciones, otros. En ese sentido, creo que como defensor de los humillados, de los oprimidos, de los discriminados, pues nos encantaría o nos hubiera encantado que él pudiera vivir todo lo que está viviendo México, porque de alguna manera pues él es un precursor
la Cuarta Transformación, y por muchas razones, no solo por simpatías o acercamientos, sino sobre todo por su convicción de defensa a ultranza de las causas del género humano, y por supuesto pues él se adelantó a muchas cosas que ahora son, digamos, de sentido común. Por ejemplo, la protección, la defensa de los animales, o del medio ambiente, o digamos lo que ahora se conoce como la diversidad sexual y cultural. Pues él fue un defensor de esa pluralidad, de este derecho a poder amar y querer de otra manera, ¿no? Entonces, creo que, pues no sé cuánto tiempo tengo, pero… Entonces la idea era más bien, pues, luego, digo, en este credo democrático y esta necesidad de construir, digamos, conceptos, de contribuir desde la reflexión, pues en los últimos años él hizo algo que nunca hubiera hecho en sus 5 sentidos, que por ejemplo en el 2006 hablar en el Zócalo de la Ciudad de México, algo que él no solo nunca hubiera deseado, luego se arrepintió, de hablar frente a una multitud de esa manera, pero bueno, era el Monsiváis comprometido con las causas en un momento de crisis del país, y que ahí con Sergio Pitol pues tomaron la tribuna en el Zócalo, algo inédito, pero al mismo tiempo ahí pues tomando partido a favor de la democratización del país, a favor de la lucha pacífica, a favor de pues una resistencia que hoy rinde frutos en un gobierno que está preocupado por la gente y que está queriendo construir una política nueva, distinta, de izquierda, y pues a favor del bienestar y de la gente. Y en ese sentido pues él ahí pues toma partido por esta lucha, y bueno, pues nunca exento de humor, ¿no? Siempre peleando en contra de la solemnidad de la lucha, la solemnidad de la Academia de la Lengua, la solemnidad de los intelectuales, en fin, de los que se creen la vida en serio, como diría. Por cierto, le gustaba hacer paráfrasis todo el tiempo, y aquella paráfrasis que decía que la seriedad es un robo, quitándole a Proudhon esa gran frase, pues me parecía maravilloso pensar que podía ser más anarquista que los anarquistas en algún momento, ¿no? Entonces, creo que Carlos fue por lo menos fiel a su credo moral, fiel a su credo intelectual de búsqueda incansable del entendimiento de las cosas, fiel a su insaciable sed de conocer las nuevas películas, de ver los nuevos libros, de saber lo último que se estaba haciendo, y al mismo tiempo disfrutarlo. Y bueno, pues la generosidad con que siempre a sus amigos compartió lo que él hacía, lo que él pensaba y lo que él mismo disfrutaba. Entonces, pues no sé, Elena nos decía hace ya 9 años casi, bueno, no, ya más de 9 años, ¿qué vamos a hacer sin ti, Monsiváis? Pues aquí estamos, intentando ser congruentes con lo que vivimos todos juntos, de tener una sociedad basada en las causas perdidas, esas causas que aparentemente iban siendo derrotadas cada vez, pero al mismo tiempo iban triunfando en la mente, en el corazón de las personas, y por lo tanto en el tiempo terminaron siendo causas que ganaron, ¿no? Causas que se establecieron, principios éticos, principios políticos, formas de ver el mundo, y todo eso, y al mismo tiempo creo que Carlos nunca perdió la fe en el género humano. Por eso al final de su ensayo, cuando él fue la única persona que ha recibido un doctor, un honoris causas perdidas, es el único en su género que dio la UACM en su caso, y cuando recibió el honoris causas perdidas, citaba un poema de Luis Cernuda, 1936, y donde hablaba en ese verso hablaba
del internacionalista que fue a pelear a España, un estadounidense que no hablaba español, que no sabía dónde quedaba España, que no conocía al pueblo español, pero que estaba dispuesto a dar la vida por ella. Y dice, esa persona, ese personaje, por todo lo que representa, reivindica a todo el género humano en su conjunto. No importa que una revolución sea derrotada, si hay un solo hombre que sea capaz de defender sus sueños y hacerlo radicalmente, a costa incluso de su vida, aún no conociendo a la gente por la que lucha. Entonces, era capaz de encontrar en la literatura los gestos, la reflexión y el momento justo donde él quería reflejarse, y que me parece muy importante en su obra, es que es una obra completamente humanista, siempre está rescatando, sí, claro, con una reflexión muy compleja, con una prosa que yo creo que la hizo para el futuro, porque todavía cuesta digerirla, pero que siempre estaba preocupado por encontrar esos hallazgos intelectuales y humanos con los cuales alimentar nuestra esperanza en la cultura, por supuesto, nuestra esperanza en el cambio social, nuestra esperanza en el respeto a la pluralidad de la sociedad. Y bueno, pues yo terminaría solo diciendo que, pues como amigo, pues se le extraña a Carlos. Como intelectual, pues por supuesto que seguimos abrevando en sus libros, pero pues si nos hubiéramos sentido un poco más orientados hoy en día con su reflexión, con su palabra, con su visión aguda, con esa capacidad de reír y de ironizar y con ese humor que nos hace falta a veces cuando vemos la tremenda seriedad con la que se destazan en las redes sociales. Uno dice, bueno, hace falta un poco de humor como para rescatar la vida, ¿no? Para no terminar siendo trágicamente intolerantes y trágicamente, pues, digamos, construyendo las sociedades que no queremos, ¿no? Del desencuentro y de la simiente del fascismo, ¿no? Que en el odio social, en el pánico moral del que él hablaba, ¿no? Ante la falta de argumentos, pánico moral, ¿no? Ante la falta de argumentos, la descalificación del otro, sin razones, simplemente por el hecho de no coincidir. Entonces, creo que pues todavía podemos aprender mucho del México de hoy en su obra, porque él vio las vertientes iniciales de muchas situaciones y que, bueno, pues hoy cristalizan y que bueno, pues yo creo que Carlos es el último gran intelectual que ha tenido este país, con perdón de los presentes y de los que están en la lid actual de los intelectuales, pero yo creo que fue el último hombre totalizador que quiso entender el país, la historia, la literatura, el cine mexicano, en fin, era un hombre insaciable. Creo que no tenemos un equivalente hoy en día, ¿no? Desgraciadamente, pero bueno, pues con la obra que nos ha dejado, con su ejemplo, con esa capacidad y ductibilidad que tenía, ese oído increíble para la poesía. Lástima que no escribió poesía, aunque la parodiaba muy bien y aunque la sabía de memoria, pues yo creo que tenía una extraordinaria forma de convivir con la lengua, con las palabras, y siempre pues un oído privilegiado para ver dónde estaba el talento, dónde estaba lo nuevo, y esta mirada fina y aguda para descubrir lo que nadie veía detrás de la multitud o detrás de ese zócalo lleno, donde a veces al final pues lo atosigaban, ¿no? Porque convertirse en personaje no fue algo que le agradara mucho en medio de las multitudes, pero bueno, él siempre tuvo la diligencia, la atención de pararse, de hablar con la gente, de tomarse la foto, y aunque se sintiera atrapado y agobiado por las multitudes, pues siempre les tomó con respeto a la gente, ¿no? Entonces, pues es lo que yo pudiera decir para no, ahora sí que de entrada, creo que Carlos está todavía por descubrirse, porque este intelectual universal que pues ha vivido en este país,
pues tiene vetas universales tan grandes a pesar de su localismo, a pesar de que sus temas son mexicanos. Es un intelectual muy universal porque está pensando en los temas de la humanidad y lo hace desde el conocimiento de todas las corrientes o de muchas corrientes literarias, filosóficas o políticas o sociológicas, y siempre a veces no están explícitas en su obra, están ahí implícitas, y que pues hay que hallar ese complejo cultural que era la cabeza de Carlos en su obra, en su trabajo, y el mejor homenaje que podemos hacerle, la mejor cátedra que podemos dar de Carlos Monsiváis, pues es leer su obra, continuar siendo lectores fieles y perpetuando el hecho del escritor, que es mientras existan ojos y lectores que recurran al texto, pues la obra será vigente y tendrá vida, ¿no? Así que pues mucha vida a Carlos Monsiváis y mucho futuro a este país. Gracias. Pues muchas gracias. Abrimos ahora esta sesión a intercambio de opiniones, si gustan ustedes. A ver, le paso la palabra a Carlos. Ojalá le quitáramos la formalidad del evento. Aprovechemos que estamos con el amigo Jesús Ramírez Cuevas. Creo que todos tenemos preguntas de todos calibres. Nos hacen el favor de acompañarnos Elenita Poniatowska, Marta Lamas, y creo que podríamos tener, si la apretada agenda de Jesús se lo permite, aunque sea unos 20 minutos, media hora de intercambio, en donde aprovecháramos que tenemos esta posibilidad. Así que yo les invitaría a que con mucho ánimo intentaran ustedes formularle preguntas a Jesús. Buenas tardes, José Ventura, universitario. He venido con mucho interés a esta primera ocasión que me enteré de la cátedra Carlos Monsiváis. Para mí me parece tan extraordinario que se recuerde a un hombre que siempre caminó al margen de las estructuras de poder y haciendo el señalamiento permanente de lo que había que mejorar, lo que había que criticar, y nunca dio paso atrás. Un hombre grande, tal vez no único, porque los compañeros de él se reunían y siempre discutían y se defendían. Y lo más importante, acuñaban respuestas al sistema. Traerlos a ustedes aquí, en sus recuerdos, don Jesús, es muy importante. No hay como convivir con un creador de esfuerzos políticos, sociales y culturales, señalando lo que hay que corregir y resistiendo el sistema, que el poder es terrible. Y para eso hay que tener mucha consistencia, mucho vigor y seguir adelante. Yo creo que, como aquí se dijo, a mí me llama mucho la atención la sencillez en que se recorrió su vida, que usted logró verla, la documentó y transmitírnosla. Yo creo que esta es parte de que hay que recuperar de esos hombres y mujeres. Y es el momento con este proyecto de traerlos, darlos a conocer, darles espacio y elaborar las respuestas que está esperando el pueblo. Los intelectuales, que entiendan bien que fue un visionario, que entiendan bien que fue un hombre que en todos los espacios que cubrió y que luchó, pretendió hacer lo mejor para México. Ojalá sus libros circulen, ojalá estos espacios los vuelvan a repetir. Y no solo Carlos, sino toda esa generación de ese espacio cultural que se lo ganaron a pulso, lo defendieron y resistieron. Eso es lo que aquí nos tiene.
Me da mucho gusto ver gentes que con él o inspirados en él están presentes, mujeres extraordinarias, pensadores, hombres que han luchado. Es el momento que se reflexione, vigoricemos y fortalezcamos con extraordinarias respuestas reales a los que dudan de que podremos tener un espacio mejor en el futuro. Muchas gracias. Buenas tardes, Juan Carlos Ramírez Mosqueira, de la colonia Portales. Yo tenía a 4 cuadras la casa de Monsi. Yo tenía una churrería y él iba muy seguido cuando yo todavía no leía. Ahora ya tengo 20 años de poeta y entiendo la profundidad del intelectual que siempre fue Carlos Monsiváis. Mi pregunta concreta es, ¿cómo ves el debate que tuvo con Octavio Paz? Que nos clarifiques un poquito si era el Octavio Paz orgánico, teniendo un debate de mucha altura con Carlos, y qué era lo que defendía en realidad nuestro Carlos Monsiváis con respecto a ese debate. A ver si nos puedes clarificar un poquito qué era exactamente, si realmente seguimos considerando a Octavio Paz como ese real intelectual que fue, pero que en ese momento estaba defendiendo una posición orgánica, porque pues estamos viviendo lo más profundo de los, pues, ¿cómo le podemos llamar al sistema del PRI? Lo más carnicero, ¿no? Entonces por ahí va mi pregunta, gracias. Sencillito nada más, Jesús, ¿por qué los gatos? El porqué de los gatos con Carlos, y aprovecho que está aquí mi primate Alejandro Brito, porque también debiste estar allá arriba, manito, por tu cercanía con Carlos, ¿no? Y la pregunta que iba a hacer ya la respondió el que me antecedió, porque casi siempre la calle de San Simón era la joya, ¿no? Era la joya de Portales, ¿no? Yo vivía relativamente cerca de ahí, ¿no? Sí. Ya me contestaste tú la pregunta, ¿no? Pero sí, yo pediría que para la próxima estés allá arriba, Alejandro, también, porque debes de tener un buen cúmulo de experiencias alrededor de Carlos, ¿no? Esas que no logramos accesar, ¿no? Entonces, hasta ahí lo dejo. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Enrique Llanos. Yo tengo una pregunta que creo que ya le hice en la biblioteca de Carlos, ahí en la Biblioteca México, que ha habido muchas exposiciones ya en su museo de su colección de artesanías, de fotos, no sé cuántas habrá ya acumulado. Pero yo, la duda que tengo, hace rato mencionabas el asunto que también la música le encantaba, aparte del cine, pues obviamente, ¿no? ¿Dónde quedó todo eso que tenía de música y por qué no lo han expuesto? O si próximamente el Fisgón lo hará, o no sé, me queda esa duda, por favor. Gracias. Una pregunta también muy corta, Jesús. ¿Qué crees tú que opinaría Carlos ahora sobre la cartilla moral que impulsó la Cuarta T y que tengo entendido que tú fuiste uno de los que elaboró esa cartilla, ¿no? ¿Cuál crees tú que sería su punto de vista de Carlos, ¿no? Él admiraba muchísimo a Alfonso Reyes, sobre todo le parecía el gran prosista en México, ¿no? Pero no sé ahora cuál sería su criterio sobre esta cartilla moral, ¿no? Y sobre todo esta alianza con los evangélicos para difundirla, ¿no? La pones bien difícil. Sí, gracias. Bueno, saludo a la mesa. Bueno, soy Alfredo López Domínguez, y hay una parte que estaba yo recordando
de la obra y los escritos de Monsiváis sobre el 68. En esos escritos hay una especie de vínculo con gran parte de la obra de Pepe Revueltas, ¿no? En donde, si bien Pepe Revueltas era más militante, ¿no? Y Monsiváis era más crítico de los militantes también, pero también de los militantes de la derecha y de los militantes del PRI y de los militantes del sistema y de los militantes de la izquierda también, ¿no? Hay parte de su obra en el 68 donde es tremendo cuando critica precisamente la postura del Partido Popular Socialista, de Lombardo Toledano en 68, que apoya a Díaz Ordaz, pero también critica a González Morfín, lo critica y lo explica al mismo tiempo, porque el PAN, por el contrario, criticó a Díaz Ordaz por los excesos represivos, aún siendo la derecha mexicana, ¿no? Es decir, no se confundía para nada, y es un hilo que yo veo muy cercano a lo que Pepe Revueltas, como escritor, como novelista, como militante, como historiador también, como dice Jesús Ramírez, eran mentes muy universales. Y hay otra parte que yo nomás termino con ello. Recuerdo que nos tocaba con las pláticas con Monsiváis y con Pepe Revueltas, que sí eran pensamientos muy internacionalistas, sí era muy universal en su pensamiento, pero también eran internacionalistas. Monsiváis en esos escritos del 68 precisamente hacía mucha referencia a los jóvenes que en esa época de nuestra generación, como Rudy Duschke, como Daniel Cohn-Bendit, como Alain Krivine, los mencionaban como parte de ese rescate de que el movimiento del 68 y lo que resultó después de antes y después, ¿no? Era un pensamiento muy internacionalista de una generación, y ahí vinculaba la música, el rock, el arte, la ciencia, etcétera, etcétera. Entonces, ese internacionalismo yo lo quiero rescatar en esta plática del día de hoy, y gracias, muy amable. Hola Jesús, buenas noches. Carlos decía que tú y Genaro eran con quien hablaba más seriamente de política y que tú sabías mucho más que él de muchas cosas, entre ellas de los zapatistas. Yo nunca entendí cómo estuvo el quiebre entre el subcomandante Marcos y, bueno, ahora Galeano, y López Obrador, y qué pensaba Carlos o qué posición tuvo Carlos frente a eso. A ver si puedes comentar algo. Voy a tratar de contestar la pregunta de Marta. Resulta que Carlos lo que hizo fue que por su posición pacifista, cuando lo invitaron con el subcomandante Marcos, dijo: voy pero solo como periodista. Y entonces el subcomandante se vengó y le dijo: como vienes solo como periodista, te quedas afuera. Y no lo dejó que entrara a las reuniones, digamos, en donde estaban la señora Piedra, Raúl Álvarez Garín, pues bueno, muchísimos militantes que estaban participando al interior. Pero Carlos se contentó con el subcomandante Marcos, es decir, él le hablaron y bueno, llegaron, se perdonaron mutuamente, uno las críticas y el otro que no hubiera aceptado, y ahí fue donde acabó eso. En lo otro, lo de
Octavio Paz, ¿no? Empezó por las declaraciones de Octavio Paz, que dijo que los trabajadores mexicanos habían vivido una siesta en los 50s. Y entonces yo le comenté esto a Carlos, y eso está porque incluso Jorge Aguilar Mora recoge la polémica e incluso publica parte de mi texto en que yo publiqué novedades de que cómo se le ocurría decir eso a Octavio Paz. Y de ahí, bueno, platicando con Carlos, Carlos lo retomó y le dijo que, bueno, estaba el movimiento ferrocarrilero, en lo que Paz decía que era la siesta de los trabajadores mexicanos y la lucha de magisterial también. Entonces, bueno, ahí arrancó la polémica. Luego Paz, pues bueno, se metió José Joaquín Blanco y con un texto muy grosero contra Paz, y entonces, y ya Paz, bueno, de mi texto yo creo que ni se enteró, y del de José Joaquín Blanco dijo que no le iba a contestar, y ya nada más le empezó a contestar a Carlos. Así nació esta cuestión. Y repito, en el libro de Jorge Aguilar Mora están citados el texto mío, el de José Joaquín y el de Carlos, ¿no? Él abordó esta temática creo que se llama algo así como el pensamiento político de Paz, o no me acuerdo cómo se llama, pero Jorge Aguilar Mora fue el que lo abordó. Y bueno, realmente quiero felicitarte por lo que conoces a Carlos perfecto. Fíjate que yo creo conocer muy bien a Carlos, ¿no? Lo saben muy bien, aquí están Betty, Araceli y Rubén, que saben que sí he leído mucho a Carlos y lo traté mucho, pero realmente hiciste una descripción formidable de todas las causas y la manera de enfocar los problemas de Carlos, ¿no? Yo cada vez que has visto estos homenajes, yo que me creo muy experta en la obra de Carlos, me quedo sorprendida cuando alguien puede abordarlo con la precisión que tú lo hiciste, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Pues entonces… Beatriz, vale. Bueno, respecto a la fonoteca de Carlos, quiero comentar que ya está entregada a la Fonoteca Nacional toda la colección de Carlos de música, y probablemente el año que entra se dé a conocer esta colección ya integrada en la Fonoteca Nacional como colección de Carlos Monsiváis. Va a ser una colección completa, como lo fue toda la videoteca de Carlos en la Cineteca. Ahí está todas sus películas. Y las fotografías están en las colecciones del Estanquillo. Aquí está el director, y todas sus colecciones otras, ¿no? Gracias, buenas noches. Evidentemente la academia, toda la solemnidad, la ceremonia, pero una parte esencial del Monsi era el reventón, y el reventón lo sintetizaba con un colofón, con una frase, que era la parte ideal de todo ese proceso analítico. Chucho, para ti, ¿cuál crees que sería esa frase del Monsi ahorita, con este triunfo y con este principio de tanta lucha que se nos viene? Pues ahora sí. No. Bueno, breve, bueno, agradezco los comentarios y sobre todo pues el interés, Carlos. Creo que, bueno, del tema del debate con Octavio Paz, pues creo que
ya se señaló. Quizás solo voy a agregar que Paz, siendo un gran intelectual y un gran escritor y poeta, que no pierdes la fuerza ni la vigencia de su obra, el personaje o la opinión política que él pudo tener del régimen, del socialismo, etcétera. Y a final de cuentas, pues, de lo que se agradece de la vida cultural es el debate político y plural. Y evidentemente, pues ahí había subyacía pues un debate pues sobre el carácter de cualquier elemento de transformación y alternativo al capitalismo, y que si el socialismo real lo representaba o no, y todas sus vertientes autoritarias, como la parte donde se da la polémica con ¿cómo se llama? Con el escritor peruano Mario Vargas Llosa, después de que él acuña la frase de la dictadura perfecta, y que se desata la furia intelectual de Octavio Paz en defensa del sistema político mexicano y su ogro filantrópico. Entonces, bueno, pues el mundo al revés. Pero más allá de eso, creo que es interesante ese debate entre el pensamiento de Octavio Paz y el de Carlos Monsiváis respecto a los temas de la ética de los movimientos sociales, pero sobre todo el socialismo y la congruencia y la consistencia de la lucha frente al régimen autoritario en México. En fin, y el derecho a la libertad de creación, etcétera. ¿Por qué los gatos? Pues eso yo no me toca a mí contestar. Los gatos son muy lindos, muy bonitos, tienen un sinnúmero de apodos, nombres de lo más creativo, no voy a describirlos, pero sí creo que pues, es algo del ámbito de cada quien, y que bueno, a Carlos le encantaban y pues tenía una legión de gatos. Bueno, Mao Zedong, Miao Zedong, perdón. En fin, Copela Socuello, etcétera, etcétera. Sí, no. Anacrónica, bueno, hay varios. Entonces, de las otras preguntas, bueno, de lo que se decía, de dónde está el legado de Carlos, aparte de su obra, está en el Museo del Estanquillo toda su colección de pinturas, esculturas, de todo tipo de arte popular, gráfica, caricatura, etcétera. Está su colección de fotografías muy interesante, que está ahí, pero también lo que decía Beatriz, su colección de videos, de películas, está en la Cineteca. Hay una sala, una videoteca, Carlos Monsiváis, donde uno puede ir a consultar, a ver las películas que le gustaban y algunas situaciones por el estilo. Ojalá tengamos, además, digamos, contemos con esta parte de la fonoteca, que sería muy importante, pues ahora sí que los géneros de Carlos Monsiváis, los géneros musicales de Carlos Monsiváis, desde el bolero hasta el jazz, el rock, el blues, el espiritual, los gospel que le encantaban, en fin, ¿no? Todas las vertientes, desde José José, Juan Gabriel, hasta pues, cantantes folk de Estados Unidos o europeos, en fin. Bueno, Alejandro Brito hace unas preguntas un poco complicadas por el personaje. Bueno, para empezar, la Cartilla Moral es un escrito de pues del mismísimo Alfonso Reyes, que escribió en los años 40-50, porque tuvo dos versiones y luego ya José Luis Martínez hizo una tercera versión ya digamos más sintética, que es de la que se ha difundido. ¿Qué pensaría Carlos de convocar a una cartilla moral? Pues daría el grito en el cielo. Porque nada más alejado de él que el moralismo, nada más alejado de él que el dogmatismo, y nada más alejado de Carlos que cualquier intención de intervenir en la vida ajena, en su intimidad, en sus valores, en su vida cotidiana, en su amor, en su sensualidad. El Estado, la Iglesia, la universidad fuera de la cama. En ese sentido, pues cualquier intención moralizante pues recibía la justa crítica de Carlos. Pero yo bueno, porque me toca encabezar la discusión sobre la cartilla moral o la constitución moral, pues no tiene nada de moralista. En todo caso, se trata de una reflexión ética sobre los valores, las prácticas éticas y morales, porque son prácticas morales basadas en valores, pues cuáles son las que nos pueden
llevar a tener una mejor sociedad. Es un poco el sentido, no es moralismo, sino buscar, digamos, una reflexión ética sobre la sociedad actual y cuáles son las prácticas y los valores que nos pueden llevar a una sociedad mejor. Básicamente, en síntesis, sería eso. Claro que si todo el contenido moralizante y moralista que se le ha dado al debate, pues Carlos es el primero que rechazaría cualquier propósito de establecer un ciudadano ideal, o un tipo de familia ideal, o un tipo de ejercicio personal basado en alguna idea o alguna religión o en algún dogma. Todo lo contrario, siempre abogó por las libertades y una de las libertades era, la más importante era la libertad de ser lo que a uno como diría, pues bueno, hacer lo que uno cree y sin afectar a terceros, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí vale la pena un debate sobre la cartilla moral. Si un líder evangélico piensa de manera oportuna decir yo agarro ese tema para poder posicionarse en el mundo, pues bueno, uno no lo puede evitar, tampoco promover, porque se trata desde el gobierno, desde el Estado, pues no se puede promover ningún credo, ninguna iglesia, ningún partido, sea de político o de otro tipo. Entonces creo que no se está haciendo eso. Ha habido un ruido en la opinión pública y un debate falso, pero que en todo caso lo que les puedo decir es que Carlos sí estaría interesado en un debate ético basado en los nuevos valores, en la bioética, en la diversidad, no quizá la cartilla moral de Alfonso Reyes está muy, pues ya es de otra época, está muy viejita, digamos, para decirlo en términos llanos, para la época contemporánea, hay que hacer una del siglo XXI y no una cartilla moral, en todo caso un código de ética pues basado en el propósito de crear una sociedad mejor y qué valores comunes, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que él sí creo que siempre estuvo en el debate ético, en el debate sobre los valores, sobre las ideas que sustentan las prácticas, los proyectos, las acciones de la gente. Eso siempre fue, digamos, muy puntilloso en eso, y creo que también al mismo tiempo era una persona que buscaba, digamos, la construcción de una ética social, una ética política que fuera acorde con la búsqueda, con el proyecto utopista de la izquierda. Decía, no puede ser una izquierda autoritaria si quiere una sociedad libre, porque entonces lo que va a construir es una sociedad autoritaria. Entonces, en fin, es un poco, sería todo, digamos, sería así como alguien escribe un panfleto contra el todo, el escribir escrito, si el propósito fuera moralizante y de imponer una moral, pues escribiría un panfleto contra esa cartilla, ¿verdad? Pero no creo que fuese el caso. Creo que en todo caso sí están dentro de sus preocupaciones intelectuales la construcción de una ética social, y bueno, pues ese es el propósito de esta cartilla moral. Sobre José Revueltas y los militantes, bueno, yo creo que en su libro, uno de los últimos libros de Confieso que he leído, ahí hay un rescate muy interesante de la obra de José Revueltas, como escritor, como militante y como ejemplo moral, ahora que estoy hablando de temas, porque pues las tres cosas sí las tenía José Revueltas, ¿no? Más de 16 años de su vida la pasó en la cárcel, era un tipo pues… y siempre, digamos que Carlos siempre le gustó mucho la escritura de José Revueltas, la forma en cómo describía, contaba las cosas, sus metáforas literarias, claro, era muy fuerte, ¿no? Su literatura, pero yo creo que al final se reconcilió con el militante, un poco la distancia que tuvo con el militante, al final ya en este libro, él recupera las tres cosas, ¿no? Pues también es otra época. Y en ese sentido, pues creo que es importante, siempre expresando, bueno, pues eso, su carácter, al mismo tiempo de ser dogmático, al mismo tiempo de su visión enloquecida por el cambio, por la construcción de una utopía, ¿no? En fin, hasta toda su idea después del 68, como de la construcción de la autonomía y de la autogestión universitaria, todo eso que parecía un poco una locura en medio de todo, la represión, pero bueno, pues finalmente los sueños son esos, sueños que se pueden materializar o no, pero finalmente alimentan los sueños de otros en el futuro, como es el caso de ese libro sobre el 68, en el caso de José Revueltas. La relación, de Marcos, Carlos y Andrés Manuel, es así que me la ponen bien fácil.
Pues yo pienso que los liderazgos, y estamos hablando de tres que parecen no que son líderes, pero Andrés Manuel, pues hoy es presidente de la República, ¿no? Un líder social, el otro un líder guerrillero y al mismo tiempo un ícono cultural, y el otro pues es un líder de la opinión pública, una persona, un ícono, una figura central de la cultura mexicana, pues de alguna manera, pues sí, creo que, primero, Carlos creía en la causa de los indígenas, no tanto en la causa armada de la guerrilla, y por encima de todo sus prevenciones frente al vanguardismo estaba la causa de los pueblos y su derecho a existir y la defensa de su cultura. Quizá no compartía su religiosidad y hasta le podía parecer un poco, digamos, podía no ser empático con esa cultura o no entenderla. Y lo digo por conocimiento de causa, porque lo vi 2 o 3 momentos aterrado frente al hecho de la ciencia o la forma en cómo los indígenas interpretan cosas que pasan. Y bueno, a lo mejor no van a entender, pero él cuando fue a la Convención Nacional Democrática en el Aguascalientes de Guadalupe Tepeyac, pues en medio de esa tormenta que fue el naufragio de toda la convención, él se esguinzó el pie de una manera muy fuerte, muy dura, no podía ni caminar, se le inflamó demasiado el pie. Y entonces un indígena de Jalisco, pues le dijo, no, yo te lo arreglo, y lo empezó a sobar. Y curiosamente, después de un rato desapareció la inflamación, y entonces él no sabía si estar agradecido, desconcertado o espantado, no sabía qué le habían hecho, cómo era posible, no tomó medicina, nada de los principios de la ciencia habían sido aplicados en su lógica, en su pie, y entonces ahí sí como que no le dio, entonces entró como un rechazo a aceptar que lo habían curado con unas técnicas no de la facultad de medicina. Entonces, quizá en esa parte puede ser que había algo que podía tener una distancia también con esa cultura, pero en el fondo, bueno, pues no sé, yo pienso que siempre intentó o creyó que era buena idea reunir a la izquierda en todas sus vertientes, desde el liderazgo de la lucha democrática y pacífica de Andrés Manuel, con la lucha o la resistencia indígena que representaba el ZLN, como la tradición intelectual que él mismo representaba, ¿no? Yo creo que siempre la intención era la unidad, no se dio, pues producto de varias cosas, de las diferencias de la visión del mundo, de los objetivos, digamos, de cambio diferentes, y pues también las biografías cuentan, ¿no? Dicen que un espacio físico pues a veces no da lugar a que 2 liderazgos permanezcan juntos, ¿no? Siempre pues chocan, entonces también eso es una realidad. Quizá eso explique algo más que todo lo demás que le podamos aderezar, ideológico, político, filosófico. Pero sin embargo yo creo que ha sido interesante ese acercamiento entre Carlos y los zapatistas, Carlos Monsiváis y Andrés Manuel, y finalmente pues algo que podíamos decir que comparten tanto Marcos o Galeano, su comandante Galeano, con Andrés Manuel López Obrador, pues es de alguna manera su admiración por Carlos Monsiváis, porque si algo los dos admiran o admiraron en su momento a Carlos, y tanto el subcomandante Marcos aprendió el manejo de la ironía, del uso de la metáfora en los escritos periodísticos de Carlos. Bueno, él mismo lo decía, ¿no? Pero al mismo tiempo el propio Andrés Manuel López Obrador pues fue aprendiendo también de Carlos. Bueno, eso me tocó verlo en un proceso de la construcción del diálogo y del debate que había en el comité de intelectuales. A veces cuesta trabajo entender, a veces hay gente que tarda tiempo, pero al final de cuentas se entiende. Creo que gran parte de lo que hoy expresa de las reflexiones políticas que se hacen hacia la Cuarta Transformación, en mucho está Carlos Monsiváis ahí, esta idea de la democracia ampliada, en fin, la lucha pacífica, la institucionalización de los procesos, la necesidad de que tienen que transformarse en instituciones, en leyes, en pensamiento escrito, pues eso también está ahí, ¿no? Entonces,
yo pienso que el desencuentro pues es un desencuentro pues como sucede en la historia, ¿no? Cuando la biografía y la historia se juntan o se cruzan, pues se dan este tipo de desencuentros cuando uno piensa que lo lógico es la unidad, ¿no? Para transformar el país. En fin, y también Carlos admiraba mucho un texto de los zapatistas que parecía el hecho literario, intelectual y ideológico más importante de esta carta de por qué tenemos que pedir perdón. Eso es lo que finalmente él destaca y construye una reflexión alrededor de esto, del derecho de resistencia, del derecho a la rebelión, evidentemente pacífica, pero finalmente rebelión, y de talento también literario que descubren Marcos, que también, por cierto, Octavio Paz hace eco de eso, y que pues nunca se deja vencer. Esa admiración por la causa no lleva a la postración o a la sumisión al liderazgo o a la ideologización o a ser un escritor funcional de la causa. Creo que siempre fue crítico en todos los elementos, y un momento muy fuerte fue cuando el acercamiento con la ETA, ¿no? Él tiene que lanza unas cartas a la ETA, y ahí sí ya Carlos, ya el terrorismo, o sea, como método de lucha, y sí ya ni lo justificó, ni por supuesto se opuso permanentemente a ello, y eso llevó a la ruptura más, al distanciamiento más con los zapatistas a partir de ese proceso, ¿no? Entonces, en fin, para no alargarme más, creo que son todas las preguntas. Pues mira, yo creo por la velocidad en la que van los cambios, pues la frase perfecta sería esa de o ya no entiendo lo que pasa o ya pasó lo que entendía. Porque con estas mañaneras y la 4T es que sí, es una velocidad en la que van las cosas, entonces uno cree que ya entendió y ya se movió el país, entonces estamos en ese proceso. Bueno, cada quien sus dichos. El lado humano de Carlos era, pues, mira, nunca dejaba de ser humano, porque él tenía una visión del trabajo tan interiorizada que no dejaba de trabajar nunca, entonces todo el tiempo estaba elaborando, estaba haciendo, pero esa es su manera, su extensión humana. Y entonces, ¿qué te puedo decir? Pues, si alguien necesitaba ayuda para estudiar o para tenía una enfermedad o requería para el pasaje para irse a su estado natal, Carlos siempre, nunca preguntaba, siempre buscaba la bolsa y aportaba, ¿no? En ese fue muy generoso, ahí sí no tenía, no había más causa que la persona misma, entonces en eso era siempre muy humano. Todos sus amigos, pues la verdad es que vivimos con él muchas anécdotas muy humanas, como todos los apodos que nos puso, toda la crítica que nos acertaba cada vez que intentábamos parafrasear o decir o acertar algo, nos caía la filípica de imbécil. No, en fin, siempre muy cortés con sus amigos más cercanos, pero no nos dejaba vivos, ¿no? Entonces, pero bueno, se agradecía la crítica y se agradecía que refrendáramos cada día y cada segundo pues nuestro carácter humano y de proyecto de persona y de intelectual. Yo creo que yo les iba a comentar que no, ya se me fue, ya iba a decir otra cosa, pero ya. Bueno, creo que lo más importante de Carlos
era que pues nunca dejó de lado las causas perdidas de su escritura, de su pensamiento, nunca dejó de observar a la sociedad, es algo que a los intelectuales luego se les olvida, sobre todo la academia, ¿no? Que observa a la sociedad pero como 40 años después. Y luego, entonces, pero él en esta idea de la crónica, en la impronta de estar entre ensayo sociológico, crónica periodística, ensayo filosófico, intento de totalizador, en fin, su prosa es muy interesante porque tiene todos los registros literarios y tiene al mismo tiempo esta necesidad de explicar y de profundizar. Entonces, pues así era en la vida cotidiana, aunque parezca, sí era como escribía. Entonces era complejo, al mismo tiempo una persona muy, muy humana y pues muy comprometida con los demás.